Relatos Paranormales Oficial. Todo comenzó cuando me mandaron a aquel pueblo. Ya había oído hablar de él. Las personas eran buenas, pero no todas, ya que una familia sobresalía tétricamente de las demás. Pero por supuesto, yo como padre no esperaba más, pues es precisamente a esa clase de lugares donde Dios nos manda, a donde requieren de su misericordia y de su amor. Mi punto de vista espiritual se fue tornando poco a poco un complejo de pensamientos más racionales cuando, a causa de algunos detalles que fui percibiendo en tanto me iba juntando más con esa gente, comprendí que el asunto no se trataba simplemente de una cuestión de evangelización, pues había algo más de trasfondo, algo que a la larga recién pude comprender que se trataba de algo tan serio como perturbador. Ya tenía unos 6 meses en ese pueblo, cuando una noche me llevó orando en el templo de la pequeña capilla. La misa había acabado hace 1 hora más o menos, por lo que me encontraba solo. O mejor dicho, es lo que pensaba, ya que de la nada, un evento siniestro comenzó a manifestarse, dándome a entender que tenía compañía. No fue ninguna clase de sonido el que me lo advirtió. No fueron pasos acercándose ni nada de eso. Era como una presencia cuya fortaleza era lo bastante perceptible para asimilar su proximidad, bastando tan solo eso para hacerme sentir un escalofrío que me recorrió por completo. Aquello me sacó del estado de oración en el que me encontraba. Por instinto volteé a mirar hacia todos lados, pero nada pude ver. No obstante, aún seguía ahí, pues sentí perfectamente cuando detuvo su marcha, como cuando una persona se nota descubierta. La presencia se fue por unos instantes. Confundido, pero a la vez preocupado, regresé la mirada hacia el frente y contemplé el enorme crucifijo que posaba sobre la pared arriba del altar, para comenzar a pedirle a Dios por mi protección. Los latidos de mi corazón empezaron poco a poco a recuperar su ritmo normal, hasta que finalmente suspiré de alivio. Volví a cerrar mis ojos, hasta que de repente la oscura sensación de la presencia volvió a manifestarse. Pero en esta ocasión lo hizo justo a mi lado, como si esa cosa hubiera estado ahí, oculta, aguardando el momento preciso para atacar. Percibí un aliento, uno tan nauseabundo como nunca antes había sentido. Ya no quise volver a abrir mis ojos, sabía que no vería nada, por lo que una vez más comencé a pedirle a Dios que me ayudara. Los vellos de mi cuerpo comenzaron a erizarse, cuando aquella cosa comenzó a rodearme. Era como si girara a mi alrededor. Lenta y siniestra forma de hacerlo, ya que me iba hundiendo más y más en un exuberante pavor con cada segundo que pasaba. Se detuvo detrás de mí, mientras sentía mi cuerpo paralizarse. Unas gélidas y ásperas manos se posaron lentamente sobre mi espalda, para a continuación acontecer lo que yo considero la primera de las experiencias más aterradoras de mi vida. Aquellas manos ahora se apoyaron sobre mi pecho y con una violencia descomunal me empujaron hacia atrás. Yo estaba sentado en las bancas, así que mi espalda quedó pegada sobre el respaldo de esta. El dolor del impacto fue tremendo, pero no se comparó a nada a la tortura que empecé a experimentar a continuación. Un ardor agudo sentía sobre mi pecho, más precisamente en la zona donde me estaban presionando las manos. Intenté moverme para zafarme, pero fue imposible. Era como si cada músculo de mi cuerpo estuviera paralizado a la merced de esa macabra presencia. Lo único que pude hacer fue comenzar a rezar en mis adentros, ya que ni siquiera podía mover mi boca, siendo justamente en ese momento cuando lo más aterrador aconteció. Sin lugar a dudas, a esa cosa no le agradó que yo invocara a Dios, pues el dolor y la presión en mi pecho aumentaron considerablemente hasta provocarme un sufrimiento inimaginable. Acto seguido, mis brazos comenzaron a moverse como si esa presencia lo estuviera haciendo, hasta que ambos quedaron extendidos y apoyados sobre el mismo respaldo.
de tal manera que quedaron como si yo estuviera crucificado sobre este. Les seré sincero, por un instante llegué a pensar que sería mi fin, y la garantía de eso fue que, en mi rezo, comencé a pedirle a Dios que tuviera piedad de mí y recibiera mi alma. Y vaya que Dios escuchó mi plegaria, pero no quiso que ese fuera mi final. Más bien, intercedió para que en ese mismo instante alguien ingresara al templo, provocando de esa manera que la presencia me liberara y desapareciera del lugar. La voz de la persona que básicamente me salvó la vida fue la de don Walter Pachado Linares, un señor que era considerado el más adinerado del pueblo, o mejor dicho, el único de la zona. Como la presencia me liberó de repente, yo prácticamente caí hacia adelante, lo que provocó que al ver eso, el hombre me volviera a hablar para preguntarme si me encontraba bien. Rápidamente me puse de pie y volteé a verlo. Usando como de costumbre un traje y demás elementos ostentosos, me miraba confundido mientras sostenía su sombrero entre sus manos. Luego de ese breve cruce de miradas, me apresuré a salir de entre las bancas. Me quedé a mitad del pasillo y desde ahí volví a centrarme en su visita. Estuve platicando con él por unos minutos hasta que se marchó, enojado y decepcionado, tal cual las últimas veces que vino a hablar conmigo. Eso debido a que él quería que yo hiciera algo que contradecía mi vocación, y como siempre me negaba, él se marchaba molesto. Una vez que se fue, me fui hacia la habitación donde yo dormía. Me arrodillé frente a un pequeño altar donde posaban algunas imágenes religiosas y volví a entregarme en oración. No sabía la razón por la que Dios había permitido que yo viviera esa aterradora experiencia, pero en mis adentros tenía muy bien en claro que lo vivido esa noche apenas era el comienzo. Mi nombre es Bautista Gómez Correa, soy sacerdote diocesano y hoy en día sirvo en el estado de Durango, México. Lo que les estoy compartiendo lo viví allá por la década de los 90, en otro lugar, en un pueblo ubicado a las afueras de una ciudad que por obvias razones prefiero no mencionar, y de igual manera cambiaré los nombres de los protagonistas, entre otras cosas. Seguramente se estarán preguntando qué es lo que don Walter quería de mí, y a lo que tanto yo me negaba. Les explico a continuación. Tal como les mencioné, él era el único adinerado de la zona, tenía enormes campos de cultivos y varias propiedades a lo largo de todo el sector, pero se decía que toda esa fortuna no lo hizo de una manera honesta. Al principio no me dejé llevar por esos rumores, ya que él era muy activo en la parroquia y participaba todos los domingos en la misa, pero cuando comenzó a tenerme más confianza y a compartirme sus proyectos, me fui dando cuenta que esos rumores eran ciertos. Entre las cosas que me pedía era otorgarme dinero. Así es, tal como lo oyen. Quería darme una suma cuantiosa para que yo construyera algunos galpones y establecimientos destinados a la caridad de las personas, pero claro, con la condición de que serían construidos en el terreno de la iglesia y que fueran administrados por él mismo. En definitiva, es lo que hoy se conoce como lavado de dinero. Es por eso que me negué a aceptarlo desde un principio. No iba a permitir que él usara la iglesia para hacer sus negocios. Prefería que todo se fuera levantando lentamente, gracias a la limosna de la gente. No obstante, cuando esa noche él ingresó al templo y ahuyentó a la presencia maligna que me torturó, tuve la ligera sospecha de que nada de eso fue casualidad. Me sirve como argumento los escalofriantes eventos que comencé a experimentar a partir de esa noche, mismos que les voy a narrar a continuación. Ya habían pasado más o menos 10 días desde aquella vivencia tan aterradora. Eran como las 11 de la noche y recién me acostaba para descansar, cuando de repente un gato comenzó a maullar. Se trataba de Tomás, que es el nombre que le puse al pequeño gatito que esa tarde una niña del pueblo me había dado como obsequio, según ella para que me hiciera compañía y no me sintiera solo. Pero ya ven, en ocasiones hay que pagar un costo algo sacrificado para tener una mascota. Ya le había dado alimento y le había puesto agua en su recipiente,
por lo que no sabía qué es lo que quería. El punto es que tuve que levantarme sí o sí, porque no dejaba de maullar, lo que por consiguiente no me dejaría dormir en paz. Cuando lo hice, lo encontré en la sacristía, la cual está al lado del cuarto donde yo dormía y que a la vez colindaba con el templo. Fue extraño, como así también algo inquietante, pues el pequeño animal estaba quieto, dirigiendo fijamente su mirada hacia la parte superior de una de las esquinas, maullando sin parar. Conforme iba caminando hacia él, le hablaba para así levantarlo y llevarlo conmigo a la habitación. El animalito me vio, y tal vez por eso tuvo esa reacción a modo de querer darme la advertencia. Estando ya a su lado, se puso en posición de ataque, manteniendo su misma dirección hacia esa esquina. Elevó su lomo y se le erizaron los pelos para inmediato comenzar a emitir el típico sonido de amenaza. Al instante me detuve, temiendo que me atacara a mí, pero cuando el caos comenzó, comprendí lo que sucedía. Sobre la cima de un mueble tenía unas cajas que contenían veladoras. Estas comenzaron a moverse lentamente, provocando un ruido que me hizo dirigir la mirada hacia ahí. De repente, una de las cajas salió despedida por los aires hasta chocar contra la pared, para a continuación caer al suelo y que todas las veladoras se desparramaran sobre este. Fue espeluznante ver eso, pero luego todo empeoró. No solo las cajas sobre el mueble comenzaron a temblar desmesuradamente, sino que también lo hacían cada cosa que había en el lugar. Un viejo candelabro voló hacia mí, golpeándome la cabeza, a la vez que una de las sillas chocaban contra mis piernas. Cuando caí tendido al suelo, pude ver al gatito en esa misma posición de ataque, pero esta vez en dirección hacia las velas que habían salido de la caja, que segundos antes estrelló sobre la pared. Quedé estupefacto al ver que ahora, cada una de estas estaban paradas, es decir, en posición erguidas, y una a una empezaban a encenderse las llamas por sí mismas. El fenómeno me hizo caer en cuenta que se trataba de aquella misma presencia, y fue ese propio espíritu el que me lo quiso dejar bien en claro. Pues a continuación, una ronca carcajada resonó en el lugar, para que al instante todas las cosas volvieran a quedarse quietas y el caos terminara. El gatito corrió desesperado hacia la habitación, algo que yo imité, movido por el tremendo terror que sentía. Estando frente al pequeño altar, una vez más me arrodillé y comencé a implorar a Dios. En tanto lo hacía, trataba de parar la hemorragia de la pequeña herida que me dejó el candelabro cuando impactó sobre mi cabeza. Ahora, la presencia no dejó pasar mucho tiempo en volver a manifestarse. Apenas habían pasado 2 días cuando una mañana me encontraba solo en la iglesia. Estaba limpiando la sacristía cuando de repente el gatito, que básicamente andaba siempre a mi lado, lanzó un gruñido para rápidamente huir hacia la habitación como aquella vez. La misma risa burlona de aquella noche resonó en el ambiente. Se me heló la sangre al darme cuenta que recién me resultó familiar. Ya la había escuchado antes. Era la misma risa de Don Walter. Me quedé estupefacto. Está de más decirles que no había nadie ahí conmigo. Sin embargo, nuevamente, oí esa voz que irónicamente ahora me daba los buenos días, pero esta vez a mis espaldas. Al darme la media vuelta lo vi a él. Ahí estaba Don Walter, quien con una macabra sonrisa en sus labios me miraba en complicidad al miedo que yo estaba sintiendo. Ya se imaginarán que la plática no fue larga. Volvió a platicarme de sus proyectos, a los cuales le pedí que por favor dejara de insistir, que jamás me uniría a sus negocios. Se marchó, pero en aquella oportunidad no molesto, más bien burlándose de mí, ya que con el mismo tono irónico me dijo aquello que me estremeció hasta el alma. Algún día va a aceptar mi propuesta, querido padre, y ¿sabe por qué? Porque usted sirve a Dios, pero yo sirvo a otro, y este seguirá visitándolo hasta que ceda a su voluntad. Esa tarde llamé a la diócesis y hablé con el obispo. Siempre tuve una buena comunicación con él, por lo que me atreví a contarle lo que estaba pasando. Se solidarizó conmigo,
pidiéndome que por favor no me preocupara, que enviaría a otro padre para que me acompañara e investigara mi caso. Este se llamaba Padre Lucio. Ya lo conocía, pero no sabía que sería él el que viniera, y les juro que me quedé pasmado al verlo. Así fue como comprendí que el asunto era más grave de lo que yo creía, pues el Padre Lucio era el exorcista de la diócesis. Al día siguiente de su llegada, y luego de que yo le contara todo, él salió a recorrer el pueblo para así tratar de conseguir más información sobre don Walter. Cuando regresó en la tarde, no me quiso hablar mucho del tema, argumentando que aún le faltaban unos detalles para concluir. Esa noche me quedé en la sacristía preparando unos apuntes, ya que el día siguiente debía dar catequesis a los niños y quería dejar todo listo. El Padre Lucio ya dormía en su cama cuando mi suplicio comenzó. Fue como un mensaje divino. De pronto me percaté que mi gatito Tomás había dejado, desde hace rato, de dar señales de su presencia. Extrañado, hice levantarme de la silla, comencé a buscarlo con la mirada en tanto lo llamaba, hasta que la gota de un cálido líquido cayó sobre mi frente. Al levantar la mirada lo vi. Ahí estaba mi mascota, con su cuerpo destrozado, pendiendo de una de las vigas del techo. El cruel evento fue instantáneo. Quise levantarme para salir de ahí, pero quedé dominado por una fuerza que me paralizó por completo. Acto seguido sentí como la presencia me tomó de los cabellos y me empujó la cabeza hacia atrás, de tal manera que mi rostro quedó en dirección hacia arriba, justo donde estaba el cadáver de Tomás. Una nueva gota cayó sobre mi cara, y luego otra y otra. Era su líquido hemático que caía sobre mí. Sin lugar a dudas, esa presencia no tuvo piedad, puesto que, manteniendo inmóvil la cabeza en esa postura, a continuación abrió mi boca y la posicionó de tal manera que la sangre del animal cayera en mi interior. Conforme pasaban los segundos, el repulsivo acto parecía no tener fin. Sentía como el cálido líquido caía en mi boca, saboreando tan asqueroso sabor. Lo que me sucumbió por completo fue cuando ahora comenzaron a caer trozos de sus entrañas, como si la presencia me mantuviera inmóvil mientras seguía sacrificando a Tomás. En un momento dado, sentí que en verdad ahora sí sería mi fin. Entregué mi alma a Dios, cuando de repente la risotada volvió a sonar. Tan solo pude mover mis ojos hacia adelante, y así lo pude ver. No, eso no era una presencia maligna cualquiera, ni tampoco un espíritu. Eso era el mismísimo diablo. Lo último que recuerdo de esa escena es que mientras contemplaba los ojos rojos de Satanás, todos los órganos y vísceras de mi gato cayeron sobre mi boca y rostro para finalmente caer a su cadáver. Solo así el demonio me dejó en paz. Se marchó lanzando su macabra risotada, coincidiendo con la llegada apresurada del Padre Lucio al lugar. Él me comentó que mientras dormía, sintió la presencia del demonio. Se levantó rápidamente para buscarme, pero como ya ven, fue tarde. De por sí, sentir como el cadáver de mi gatito caía poco a poco sobre mi boca me dejó traumado. Fue la misma experiencia en sí que tuve con el mismísimo diablo lo que me dejó marcado de por vida. Al día siguiente el Padre Lucio me pidió que regresara a la ciudad y me presentara ante el obispo, pues indudablemente mi vida corría peligro. Asimismo, me aseguró que él se encargaría de todo, confesándome que yo no estaba preparado para luchar contra algo así. Don Walter no era cualquier malviviente, él tenía pacto con el diablo. Volví a ver al Padre Lucio varios años después, y aunque interiormente deseaba preguntarle cómo terminó todo, preferí no hacerlo, y simplemente tener una plática amena con ese peculiar sacerdote. Pero como era de imaginarme, tal vez él supo lo que yo deseaba. Así que cuando nos despedimos, con una sonrisa en sus labios, me dijo que me quedara tranquilo, que el pueblo quedó seguro cuando él se marchó de ahí, y llegó el nuevo sacerdote que se haría cargo de la capilla, ya que en esos días el diablo había venido a saldar cuentas con don Walter.
Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá les dejo otros videos en pantalla más para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Recuerden también que estamos ya en Spotify y en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.